Cordial saludo, mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y te doy la bienvenida al capítulo 12 del curso básico de HTML5 y CSS3, donde te explicaré los diferentes valores y las unidades de medida más usadas en el desarrollo web. Las medidas de CSS se emplean, entre otras cosas, para definir la altura, anchura y márgenes de los elementos y para establecer el tamaño de la letra del texto. Todas las medidas se indican con un valor numérico entero o decimal seguido de una unidad de medida, sin ningún espacio en blanco entre el número y la unidad de medida. CSS divide las unidades de medida en tres grupos: absolutas, relativas y flexibles. Las medidas relativas definen su valor en relación con otra medida, por lo que para obtener su valor real se debe realizar alguna operación con el valor indicado. Las unidades absolutas establecen de forma completa el valor de una medida, por lo que su valor real es directamente el valor indicado. Por su parte, las unidades flexibles hacen parte de las medidas más actuales y futuras del CSS. Si el valor es 0, la unidad de medida es opcional. Si el valor es distinto a 0 y no indica ninguna unidad, la medida se ignora completamente, lo que suele ser uno de los errores más habituales de los desarrolladores que empezamos con CSS. Algunas propiedades permiten indicar medidas negativas, aunque habitualmente sus valores son positivos. Si el valor decimal de una medida es inferior a 1, se puede omitir el 0 de la izquierda. Ejemplo, 0.5 es igual a escribir 0.5. Las unidades absolutas son un tipo de medida fija que no cambia, que no depende de ningún otro factor. Son ideales en contextos donde las medidas no varían, como pueden ser en medios impresos como documentos e impresiones, pero son unidades poco adecuadas para la web, ya que no tienen la capacidad de adaptarse a diferentes resoluciones o pantallas, que es lo que tenemos que hacer hoy en día. Una medida indicada mediante unidades absolutas está completamente definida, ya que su valor no depende de otro valor de referencia. Tenemos, por ejemplo, unidades absolutas definidas por CSS y su equivalencia en milímetros. El uso de la unidad píxel está muy extendida en el desarrollo y diseño web, y es prácticamente una de las primeras unidades de CSS que se recomienda aprender. La razón es que se trata de una unidad muy sencilla para el desarrollador, muy fácil de comprender, conocida y que nos permite afianzar conceptos a la vez que profundizamos en el desarrollo web. No obstante, es conveniente saber que no es la única unidad y que probablemente más adelante nos interese aprender otras unidades que pueden ser mucho más versátiles y útiles para situaciones concretas. La siguiente unidad es el point. Esta unidad es definitivamente más conocida por los diseñadores, especialmente aquellos que estudian tipografía. Esta medida se usa generalmente en propiedades relacionadas con la fuente de un proyecto. Su abreviatura está marcada con las letras PT y su uso no es tan común. Probablemente verás esta unidad muy raramente. En general, se espera que esta medida se utilice en hojas de estilo para impresiones, cuando necesites estar seguro del tamaño de fuente utilizado, y no se recomienda para la estilización en pantalla. La pulgada o inch en inglés es otra unidad de medida que conoceremos del mundo de las medidas absolutas. Normalmente las vemos cuando queremos comprar un nuevo televisor o un monitor, pero esta unidad también existe en el mundo web. Aunque existe, no se suele utilizar en proyectos, ya que no tiene ningún uso práctico. Podemos conseguir los mismos resultados utilizando otras unidades. El centímetro y el milímetro. Nosotros que hemos adoptado el sistema métrico conocemos bien estas dos medidas.
muy utilizadas en la vida cotidiana, aunque es muy común. Tanto el centímetro como el milímetro se usan muy poco en CSS, así como el points. Se espera el uso de estos dos para hojas de estilo para impresiones, medidas más precisas, evitando que se apliquen a las exhibiciones en pantalla. La pica también es una unidad poco utilizado en el mundo web. También llega al CSS heredada de la tipografía. Por no ser una unidad muy conocida, termina siendo olvidada, pero siempre es importante conocer todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. La principal ventaja de las unidades absolutas es que su valor es directamente el valor que se debe utilizar sin necesidad de realizar cálculos intermedios. Su principal desventaja es que son muy poco flexibles y no se adaptan fácilmente a los diferentes medios. De todas las unidades absolutas, la única que suele utilizarse es el punto. Se trata de la unidad de medida preferida para establecer el tamaño del texto en los documentos que se van a imprimir, es decir, para el medio print de CSS, tal y como veremos más adelante. Veamos ejemplos de utilización de unidades absolutas. Mediante esta instrucción, el cuerpo de la página debe mostrar un margen de media pulgada. En esta otra, los elementos H1 deben mostrar un interlineado de 2 centímetros. Aquí las palabras de todos los párrafos deben estar separadas por 4 milímetros entre sí. En este cuarto ejemplo, se define que los enlaces se deben mostrar con un tamaño de letra de 12 puntos. Y por último, esta instrucción define que los elementos span deben tener un tamaño de letra de una pica. Las unidades relativas son un tipo de medida mucho más potente y habitual en el CSS que creamos generalmente. Al contrario que las unidades absolutas, las unidades relativas dependen de algún otro factor, como la resolución, el tamaño de la letra, entre otros. Tiene una curva de aprendizaje más compleja, pero son ideales para trabajar en dispositivos con diferentes tamaños, ya que son muy flexibles y versátiles. Estas son las que normalmente no estamos acostumbrados. Estas medidas se calculan con base a otra unidad de medida definida, por ejemplo EM y REM. El uso de ellas es más apropiado para que podamos hacer ajustes en diferentes dispositivos, asegurando un layout consistente y fluido en distintas medias. Debido a que estas medidas las calcula el navegador con base a otra unidad, suelen ser bastante flexibles, es decir, podemos tener resultados diferentes según el entorno. Las unidades relativas más conocidas son las siguientes. Nuestra primera unidad relativa es muy famosa en el mundo CSS. Difícilmente encontrarás un navegador que no admita esta medida, que ha estado presente desde el principio. Incluso para Internet Explorer tendríamos que usar la versión anterior a la 3.0 para tener algún problema. Este es definitivamente uno de los puntos que hace que el EM sea muy popular. Esta unidad cambia los elementos hijos de acuerdo con el tamaño de fuente, es decir, mediante la propiedad font size del elemento padre, y siempre hace referencia al tamaño de la letra del elemento. Por otra parte, todos los navegadores muestran por defecto el texto de los párrafos con un tamaño de letra de 16 píxeles. El REM viene como sucesor del EM y ambos comparten la misma lógica operativa mediante el font size, pero la forma de implementación es diferente. Mientras que el EM está directamente relacionado con el tamaño de fuente del elemento padre, el REM está relacionado con el tamaño de fuente del elemento root o raíz. El porcentaje también es una unidad de medida relativa,
aunque su importancia CSS la trata de forma separada a los EM y a los píxeles. Un porcentaje está formado por un valor numérico seguido del símbolo porcentaje y siempre está referenciado a otra medida. Cada una de las propiedades de CSS que permiten indicar como valor un porcentaje define el valor al que hace referencia ese porcentaje. Los porcentajes se pueden utilizar, por ejemplo, para establecer el valor del tamaño de la letra de los elementos. En este ejemplo observamos que los tamaños establecidos para los elementos H1 y H2 son equivalentes a 2EM y 1.5EM respectivamente. Pues si se establece una regla para el elemento H1 con un tamaño al 200%, quiere decir que tendrá el doble de tamaño de su etiqueta padre, y como dentro del body se ha definido un tamaño de fuente de 1 EM, entonces un EM por 200% será igual a 2 EMs. De igual manera, con el elemento H2, un EM por 150% será igual a 1.5 EMs. Por esta razón, es más habitual definirlos mediante EMs. Los porcentajes también se utilizan para establecer anchura de los elementos. En este ejemplo, la referencia del valor 80% es la anchura de su elemento padre. Por tanto, el elemento div, cuyo atributo class con la palabra principal tiene una anchura del 80% por 600 píxeles, lo que equivale a 480 píxeles. Las medidas indicadas en píxeles también se consideran relativas, ya que el aspecto de los elementos dependerá de la resolución del dispositivo en el que se visualiza la página HTML. Si un elemento tiene una anchura de 400 píxeles, ocupará la mitad de una pantalla con una resolución de 800 por 600, pero ocupará menos de la tercera parte de una pantalla con resolución de 1440 por 900. Las unidades de medida se pueden mezclar en los diferentes elementos de una misma página, como en este ejemplo. En primer lugar, se establece un tamaño de letra base de 10 píxeles para toda la página. A continuación, se asigna un tamaño de 2.5 EMs al elemento H1, por lo que su tamaño de letra real será de 2.5 EMs por 10 píxeles, es decir, de 25 píxeles. Como se vio en los capítulos anteriores, el valor de la mayoría de propiedades CSS se hereda de padres a hijos. Así, por ejemplo, si se establece el tamaño de letra al elemento body, todos los elementos de la página tendrán el mismo tamaño de letra, salvo que indique otro valor. Sin embargo, el valor de las medidas relativas no se hereda directamente, sino que se hereda su valor real una vez calculado. Este ejemplo muestra este comportamiento. La propiedad textIndent, como se verá en los próximos capítulos, se utiliza para tabular la primera línea de un texto. El elemento body define un valor para esta propiedad, pero el elemento H1 no lo hace, por lo que heredará el valor de su elemento padre. Sin embargo, el valor heredado no es 3 EM, sino 36 píxeles. Por lo tanto, en primer lugar se calcula el valor real de 3 EMs para el elemento body. 3 EM por 12 píxeles es equivalente a 36 píxeles. Una vez calculado el valor real, este es el valor que se hereda para el resto de los elementos. Veamos esta ilustración. Imaginemos que el tamaño de la fuente establecida en el navegador del usuario es exactamente 16 píxeles.
Una cantidad de un EM equivaldría a 16 píxeles, mientras que una cantidad de 2 EM sería justo el doble, es decir, 32 píxeles. Por otro lado, una cantidad de 0.5 EM sería justo la mitad, es decir, 8 píxeles. Existen unas unidades de nueva generación que resultan muy útiles porque dependen del viewport. Con estas unidades podemos hacer referencia a un porcentaje concreto del tamaño específico que tengamos en la ventana del navegador, independientemente de si es redimensionado o no. Viewport no es más que el área visible de una página web para su usuario. Este viewport puede variar según el dispositivo, siendo más pequeña en móviles y más grande en computadoras de escritorio o de mesa. En el pasado, cuando no existían tabletas y teléfonos móviles capaces de acceder a sitios web, todas las páginas web estaban diseñadas para una pantalla de computadora, con un tamaño fijo y diseño estático. Con la llegada de estos dispositivos móviles, estas páginas eran demasiado grandes para mostrarse en estos dispositivos, lo que dificultaba mucho la navegación. La primera solución vino de los navegadores de estos dispositivos. Adoptaron el comportamiento de quitar el zoom para que todo el sitio quepa en la pantalla del dispositivo. Definitivamente no era lo ideal, pero era una solución bastante rápida. En HTML5 se introdujo una forma para que los desarrolladores pudieran cambiar el viewport, solucionando este problema de usabilidad relacionado con dispositivos móviles. Estas unidades son las siguientes. El viewport width. Esta unidad está directamente relacionada con el ancho del viewport, donde un viewport width representa el 1% del tamaño del ancho del área visible. La diferencia entre un viewport width y el porcentaje es muy similar a la diferencia entre EM y REM, donde el porcentaje es relativo al contexto local del elemento y el viewport width es relativo al tamaño total del ancho del viewport del usuario. El viewport height. Esta unidad funciona de la misma forma que el viewport width, pero esta vez la referencia será en la altura y no en el ancho. Por ejemplo, si utilizamos 100 viewport width, estaremos haciendo referencia al 100% del ancho del navegador, o sea, todo lo que se está viendo de ancho en pantalla, mientras que si indicamos 50 viewport width estaremos haciendo referencia a la mitad del ancho del navegador, o si indicamos 50 viewport height estaremos haciendo referencia a la mitad del alto del navegador. Por último tenemos el viewport minimum y el viewport maximum, que simplemente se utilizan para hacer referencia al porcentaje del ancho o alto del viewport, dependiendo cuál sea más pequeño o más grande de los dos, lo que puede ser útil en algunas situaciones donde quieres flexibilidad con diseños adaptables. Veamos un ejemplo. Imagina que estamos trabajando con una viewport de 1600 píxeles de altura por 900 píxeles de ancho. En este caso, un viewport min tendrá el valor de 9 píxeles, es decir, el 1% de la dimensión más pequeña. Si tenemos 100 viewport min, esto será igual a 900 píxeles. En el caso anterior, la dimensión más pequeña era el ancho, pero si tuviéramos 300 píxeles de altura por 1400 píxeles de ancho, nuestro valor de referencia sería 300 píxeles, siempre la menor dimensión. Siguiendo la misma base lógica de la unidad anterior, el viewport max tendrá como valor de referencia las dimensiones más grandes de la viewport, es decir, usando el mismo ejemplo, si tenemos 1600 píxeles de altura por 900 píxeles de ancho, un viewport max será equivalente a 16 píxeles. En el segundo ejemplo,
ocurrirá que la inversión con 300 píxeles de altura y 1400 píxeles de ancho, un viewport max será equivalente a 14 píxeles. Esta vez siempre será la mayor dimensión. En general se recomienda el uso de unidades relativas siempre que sea posible, ya que mejora la accesibilidad de la página y permite que los documentos se adapten fácilmente a cualquier medio y dispositivo. El documento Recomendaciones sobre técnicas CSS para la mejora de la accesibilidad de los contenidos HTML, elaborado por el organismo W3C, recomienda el uso de la unidad EM para indicar el tamaño del texto y para todas las medidas que sean posibles. Normalmente se utilizan píxeles y porcentajes para definir el layout del documento, básicamente la anchura de las columnas y de los elementos de las páginas, y EM y porcentajes para el tamaño de las letras de los textos. Veamos ahora unos ejemplos bastante prácticos. Comencemos creando nuestro archivo index.html y nuestro archivo CSS. Comencemos definiendo nuestra estructura básica de HTML5. Definamos o establezcamos el idioma a español y establezcamos un título a nuestra página. Comencemos creando un párrafo con un texto de relleno y enrutemos nuestro archivo de hoja de estilos mediante la etiqueta link. Veamos en el navegador cómo se ve este texto de relleno. Por defecto, nuestro navegador nos muestra un tamaño de fuente de 16 píxeles. Este es el tamaño universal que viene por defecto en todos los navegadores. Vamos a darle ahora unos estilos utilizando nuestro selector de etiqueta P. Definamos mediante la propiedad font size un tamaño de fuente de 16 píxeles. Al guardar, no observamos ningún cambio, no hay ningún cambio en el tamaño de la fuente, pues todos los navegadores traen por defecto este tamaño de fuente de 16 píxeles. Ahora, hemos dicho también en la teoría que un EM equivale a 16 píxeles. Entonces, si en lugar de utilizar los 16 píxeles utilizo la unidad de medida de un EM, guardamos, no vemos ningún cambio, precisamente porque un EM es equivalente a los mismos 16 píxeles. Establezcamos ahora un tamaño de fuente dentro del body. Si guardamos, ahora sí vemos aquí un cambio, una alteración entre el tamaño del texto. Ya el texto no es equivalente a 16 píxeles como unidad base de 16 píxeles, sino que está heredando el tamaño de fuente del contenedor padre, es decir, de nuestra etiqueta body. En este momento ya el tamaño de fuente es de 26 píxeles. Si se desea que el tamaño de la fuente del párrafo sea, por ejemplo, de 30 píxeles, entonces debemos hacer el cálculo. Debemos tomar esos 30 píxeles y dividirlo dentro de estos 20 píxeles, que es el tamaño base que hemos establecido dentro del body. Entonces, 30 píxeles dividido en 20 me daría 1.5 EMs. El tamaño de la fuente ahora es de 30 píxeles porque 1.5 EM es relativo al tamaño de su contenedor padre, es decir, 20 píxeles. Si cambiamos a 1.2 EMs, el tamaño de la fuente ahora ya es de 24 píxeles. Por la misma explicación,
1.2 EMs por 20 píxeles, obtengo un tamaño de 24 píxeles. Veamos el siguiente ejemplo. Creemos una caja o un div con la clase caja y definamos entonces unos estilos para el selector por clase caja. Establezcamos un ancho de 300 píxeles y un alto también de 300 píxeles. Y con la propiedad background_color definimos un color. Inspeccionemos con las herramientas de desarrollador. En el modelo de caja observamos que el elemento o esta caja mediante el div tiene unas dimensiones de 300 por 300 píxeles, pero podemos hacer también el cálculo o la conversión para obtener el mismo resultado, pero ya no en píxeles como medida absoluta, sino utilizando una medida relativa como los EMs. Entonces tengo que dividir los 300 píxeles en los 20 píxeles, que es la unidad base, obteniendo como resultado 15 EMs. Guardo y mediante el uso del inspector de herramientas de desarrollador observamos cómo sigue conservando esas dimensiones nuestra caja del div de 300 por 300, así estemos utilizando esta unidad de medida de 15 EMs. Pero ¿para qué utilizar EM si existen los píxeles? Cuando se tiene una página muy grande con muchísimos elementos y todos se trabajaron con píxeles, puede suceder que el cliente diga que la página se ve muy grande y quiere que se vea más pequeña. Tendría que cambiar el tamaño de cada elemento uno a uno, mientras que estableciendo el tamaño de la fuente desde el body o contenedor padre, fácilmente se puede cambiar el tamaño de todos los elementos por 16 píxeles. Inspeccionando vemos ahora cómo el tamaño de esta caja es de 240 por 240 píxeles, porque al hacer el cálculo de los 15 EMs por los 16 píxeles obtengo como resultado 240, que son las dimensiones que me está mostrando en este momento la caja 240 por 240. Para explicar los rem vamos a crear un nuevo div que va a tener la clase padre y dentro de este div con la clase caja vamos a crear un párrafo. Guardo y ya tenemos dentro de este contenedor div un texto. Vamos a definir unos estilos para la clase padre. Establezcamos un tamaño de fuente de 30 píxeles. Guardo y vemos cómo se altera el tamaño de todos los elementos, tanto del texto como de la caja o del contenedor. Si solamente queremos alterar únicamente el contenedor o únicamente el texto, entonces debemos cambiar los EM por rem. Recordemos que el rem es una unidad relativa al tamaño de fuente del elemento raíz, es decir que ahora sí tiene en cuenta la medida del body independientemente quién sea su padre. Observa cómo el tamaño de fuente sí cambió, pero el tamaño de la caja sigue siendo de 240 por 240. Ahora sí se afecta el tamaño del texto, pero la caja sigue siendo en su tamaño original, 240 por 240. Quitemos ahora este contenedor. Aumentemos el tamaño del ancho del contenedor.
ahora ya tiene unas dimensiones de 660 por 240, lo cual el ancho de mi ventana del navegador es pequeño y esto me genera un scroll horizontal. Si aumento de tamaño la ventana de mi navegador, el tamaño del elemento div siempre va a ser el mismo, es decir, que no es responsivo. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de usar los rem usamos la medida en porcentaje? Ahora siempre la caja va a medir el 50% del ancho de la pantalla del navegador o dispositivo. Ahora sí es responsivo. Como puedes ver, hay varias unidades que podemos usar en el mundo web, pero siempre surgen aquellas preguntas como ¿cuándo tengo que usarlas? ¿O cuál es la mejor? Definitivamente no hay una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas. Lamentablemente no tenemos una regla de oro para todas las situaciones. El uso de estas unidades depende de varios factores como el equipo, la preferencia y la familiaridad. Sin embargo, es importante que tú como desarrollador web tengas todas estas herramientas a tu alcance, ya que nunca sabemos cuándo tendremos que utilizarlas. Definitivamente la inclusión de las unidades de Viewport fue positiva para la web cuando se trata de un diseño flexible. Depende de ti comenzar a ponerlas en uso durante tu día a día. Además, espero sinceramente que este curso esté agregando algo de conocimiento y facilitando tu jornada hacia el saber. Una vez más te invito a que le des me gusta al video, pues esto me motiva a seguir creando contenido a través de este canal de YouTube. También puedes dejar tus comentarios acerca de este curso, los cuales estaré leyendo y dando respuestas cuando sea necesario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y espero verte en el siguiente capítulo de este curso, donde veremos el flujo de caja y su posicionamiento, comenzando por la propiedad display.